homenaje a los apóstoles de la pandemia. Véalo en vivo en nuestra página web. Fortalecido, debilitado. ¿Cómo está el ministro de Economía, Martín Guzmán? Se lo vamos a preguntar a el economista Javier Vicen, con Florencia Garza y Guillermo Jeremía. Javier, te saludan, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Javier. Confiamos mucho en su análisis y diagnóstico, así que queremos escuchar qué escenario está viendo. ¿A un ministro de Economía empoderado de la situación o debilitado? Sí, la historia marca que siempre que un ministro sale a desmentir que renuncia o que le piden que se corra del cargo es porque evidentemente no está fortalecido en ese cargo, si no, no haría la aclaración. O sea, siempre que en Argentina un ministro tiene que salir a recalcar que está con los timones de la economía conduciéndolo, es porque evidentemente no hay consenso respecto al lugar en el que está ocupando y cómo está desempeñando su tarea, y eso me parece que está siendo explícitamente denunciado o remarcado por las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos. ¿Y eso repercute en lo que pareciera dominar la escena de preocupaciones, que es la cuestión inflacionaria, o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que repercute, Guillermo, porque el combate contra la inflación requiere primero de un programa macroeconómico sólido y que tenga consenso político. Y lo que está pasando ahora es que el programa macroeconómico que tiene el gobierno está siendo cascoteado por la propia fuerzas que componen el Frente de Todos. Entonces me parece que eso genera muchísima incertidumbre respecto al cumplimiento de ese programa macroeconómico. Vale decir también que es el programa macroeconómico que el gobierno diseñó con el Fondo Monetario Internacional, y aquí viene el problema. Hay parte del Frente de Todos, aquella facción del Frente de Todos que está liderada por el kirchnerismo, que consideran que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue el mejor para las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. Me parece que esto es un gran problema porque cualquier guerra contra la inflación que se quiera llevar adelante requiere de un programa macroeconómico sólido, con sustentabilidad política y social, y después vienen todos los otros programas, como pueden ser los programas de acuerdo de precios, que ayer lo remarcó el ministro en las declaraciones que hizo a C5N, que eran accesorias de la política antiinflacionaria. Entonces me parece que estamos en un momento muy delicado de la situación económica y también de las perspectivas hacia futuro de sostenimiento de ese programa macroeconómico. En la hipótesis contrafáctica, que esas críticas propias no existieran, ¿la realidad económica sería otra? No, yo creo que la realidad económica es lo que viene sucediendo ya desde el año pasado, es decir, mucha heterogeneidad en la economía argentina. Es decir, tenemos sectores que están creciendo y lo hacen con muy buen desempeño, y después tenemos el problema del salario, es decir, el problema del salario que viene corriendo de atrás al aumento de los precios. Me parece que aquí está la cuestión a resolver, y eso es lo que está enfrentando al propio gobierno en su frente interno, es decir, cómo se hace para que el salario este año no pierda nuevamente contra la inflación. Y aquí es un tema bastante complejo, y me parece que lo que está desnudando es algo que no ha tenido nunca el gobierno, y no es que no lo tenga ahora es más visible, que es no tener una política de ingresos clara. Se no lo tuvo desde su asunción en 2019, y ahora aún más se nota que no tiene una política de ingresos clara. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un rumbo claro respecto a una variable clave de la macroeconomía como es el salario. Es decir, hay muchas idas y vueltas. El propio ministro de Trabajo, Moroni, no considera que las paritarias se estén desarrollando por debajo de los aumentos de los precios. Sin embargo, hay una reapertura de paritarias, es decir, hay mucha inconsistencia en la política de ingresos, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, pensiones, donde se dice que la fórmula de actualización funciona bien, pero después se otorga un bono. Hay mucha incertidumbre respecto a una variable clave de la economía que está siendo llevada por las expectativas, y que hoy prácticamente depende del resultado de las negociaciones paritarias, sin que haya una determinación firme
del gobierno para que los salarios no pierdan contra la inflación. Es decir, el salario hoy está dejado a la negociación entre sindicatos y empresas y cámaras empresarias, con sindicatos que se sientan a la mesa de negociación con mucha debilidad, producto de los años de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de empleo, de un empleo que se está recuperando, lo ha hecho, se ha recuperado con mucha fuerza el empleo, pero de forma muy precaria, con un sector informal que presiona a la baja el resto de los salarios. Y muy compleja la situación, y el Estado en este caso tiene que tener una política clara y mediar ante los distintos intereses que, como por supuesto, en una mesa de negociación paritaria, la mayoría de las veces están enfrentados. Javier, volviendo al tema de Guzmán, que parece ahora estar como apuntado, bueno, siempre estuvo apuntado por el kirchnerismo, aunque la vicepresidenta se encargó de desmentirlo en una carta. Es cierto que no comparten absolutamente nada. Ayer, después de la entrevista, leía, digamos, medios asociados, digamos, al kirchnerismo duro, tratándolo de alumno de Caballo, Guzmán. Digamos, la verdad es que la grieta en la propia alianza es ya insostenible. Pero lo que te quiero consultar es si económicamente a los argentinos y a las argentinas, que en definitiva es lo que importa, ¿le vendría mejor o sería peor una renuncia del ministro de Economía actual? Yo creo que una renuncia del ministro de Economía actual dinamitaría el programa macroeconómico al que el gobierno quiere llevar adelante. Es decir, nos quedaríamos sin una cabeza que conduzca el plan de estabilización que el gobierno ha diseñado. O sea, creo que no sería positivo desde ningún punto de vista, porque sería muchísimo ruido. Y bueno, todos estos ruidos que hay entre el kirchnerismo duro, el albertismo, me parece que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, y es lo que estamos viendo en las góndolas de los supermercados. Es decir, el gobierno, al no tener un rumbo definido, o sea, sí lo tiene, pero al no tener ese rumbo definido con apoyo dentro del frente de todo, lo que está sucediendo es que los que siempre se aprovechan, los vivos circunstanciales, que son casi siempre los mismos, terminan aprovechándose de la situación y haciendo remarcaciones de precio por las dudas. Es decir, acá lo que está entrando en juego en los precios es el más o menos, o las expectativas, y eso no es para nada bueno, porque una economía que funciona con el nivel de desequilibrio en los precios relativos que estamos teniendo, a eso le sumás todo el fuego que hay por las expectativas de renuncias, de que el programa no se cumple, de que las auditorías del fondo no serían, no las pasaría a Argentina. Bueno, no es para nada positivo. Me parece que una renuncia de Martín Guzmán metería más ruido a una política que, es decir, la política en este caso, que no está llegando a acuerdos en la propia fuerza gobernante. Estamos dialogando con el economista Javier Vicen. Javier, ayer leí un tuit del licenciado en Economía, pero también dirigente sindical que se está retirando de esas lides por estos días, el riocuartense Eduardo Tello, que apoyó al gobierno y ahora es crítico del gobierno, y escribió un tuit que dice: al fin de cuentas, Martín Guzmán está encarnando la teoría del derrame. ¿Es así? ¿Usted lo cree? ¿Se puede emparentar con la teoría del derrame que está esperando que crezca la economía para que eso derrame y después sectores postergados se vean beneficiados? Porque evidentemente a los grandes grupos económicos, a los concentrados de siempre, por solo citar uno, Pagani, Arcor, ganaron 20.000 millones de pesos en el último ejercicio. 20.000 millones de pesos, una obscenidad en ganancia, cuando venían de ganar 5.000 millones de pesos en el año anterior. Estoy hablando 2020-2021. ¿Esto que tiene Guzmán en marcha es una teoría del derrame? No, yo creo que no, me parece que no es poner en marcha una teoría del derrame. Me parece que hay una red de contención social importante. De hecho, venimos de anuncios la semana pasada con aumentos en la tarjeta alimentar, aumentos en las distintas transferencias del Estado. Me parece que acá lo que Guzmán tiene claro, y en eso yo creo que también es necesario, es que no podemos pensar en ningún plan de desarrollo, de crecimiento, con una macroeconomía desordenada. Sí, eso es una condición de base necesaria para después llevar adelante cualquier otro tipo de programa. Y una macroeconomía necesaria, no, con eso no alcanza, que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, que después que la economía se acomode en las principales variables económicas, hace falta empezar a crecer para después distribuir. Me parece que ese es el orden. En la teoría del derrame no hay política de distribución, no hay política redistributiva.
Yo creo que el gobierno hoy está hablando de política redistributiva en lo declarativo, porque vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, es decir, no tiene ni tuvo una política de ingresos clara el gobierno, y me parece que este es el punto flaco que hoy está generando tensiones más allá de lo que se dice, las declaraciones o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece una exageración tratar de decir que Guzmán es Caballo, o sea, no, está muy lejos Guzmán de ser Caballo. Sí, la verdad que es increíble. Yo la última que te quiero consultar es, porque coincido con vos en que hoy necesita apoyo político y además Guzmán hoy termina siendo un fusible, ¿no?, de toda la interna del Frente de Todos que viene desde el día 1, digamos, o de antes de la fórmula. O sea, tenemos siempre cartas de Cristina o discursos en contra de su propio gobierno desde hace mucho tiempo, pero la consulta es en términos sí económicos, o sea, de la gestión, sobre todo el comienzo. ¿Cuál es la crítica que sí le corresponde netamente en lo técnico, si querés, a Guzmán? Te puedo consultar si es que se acordó tarde de la inflación. Es cierto que tenía que negociar deudas con el FMI, con los privados y demás. Si negoció al revés, o sea, si negoció primero con los privados y tendría que haber sido primero con el fondo. Bueno, esto sí, primero con el fondo, después con los privados. La verdad es que es bastante difícil saber cuáles hubieran sido los resultados de hacerlo distinto. Yo lo que creo que la crítica, me parece que el salario es una variable clave de la economía. O sea, no puede quedar el salario librado a las negociaciones paritarias sin la intervención decidida del Estado para que el salario no pierda contra la inflación. Me parece que eso es lo que yo hago referencia con la falta de una política de ingresos clara del gobierno. O sea, no la ha tenido ni parece querer tenerla. Me parece que este es el punto más flaco de la gestión de Martín Guzmán, que no es solamente la gestión de Martín Guzmán, es la gestión de Culfas también. Si son miradas económicas, las de Culfas y la de Guzmán, que están bastante alejadas de la mirada económica del kirchnerismo, que podríamos encabezarlo en la figura económica de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es decir, son miradas económicas muy distintas, con pensamientos económicos muy distintos, que forman parte de un mismo gobierno, y ese es el problema. Es decir, cómo consideramos la política económica y qué pensamos que se puede hacer y qué no. Bueno, el gobierno cree que el ganar a la inflación es una prioridad, pero que nunca se va a poder recuperar la pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo que se tuvo. No es que nunca, en el corto plazo que se tuvo durante el gobierno de Macri. Y bueno, y el kirchnerismo hoy le está planteando algo distinto y diferente. Es decir, no hay que estabilizar la macro primero, sino que hay que redistribuir primero. Es decir, hoy el kirchnerismo le está planteando la redistribución de algo que no está claro que la economía argentina esté, o sea, está creciendo, pero se están recuperando valores del 2018. 2017, hasta ahora no se ha recuperado los valores del 2017. Es decir, no está claro que la torta se haya recuperado y ampliado como para poder empezar a distribuir. Ahora, lo que sí es necesario para crecer, que el salario no pierda contra la inflación. Y me parece que eso debe ser el objetivo y no se está consiguiendo. Javier, finalmente, ¿qué horizonte de perspectiva ve usted en el mediano plazo? Ya a largo plazo no se puede pensar en la Argentina porque tenemos elecciones vistas, pero por lo menos en el mediano plazo, porque todos están hablando de, bueno, esto es semana a semana, mes a mes. ¿Usted qué horizonte ve? Habría que ver en cuánto tiempo definimos el mediano plazo en esta situación. Bueno, póngale, voy a decir la palabra maldita, 6 meses. 6 meses. No, yo creo que en definitiva, me parece que en definitiva va a depender de cómo este programa macroeconómico que el gobierno lleva adelante esté no de acuerdo dentro del propio frente. Me parece que para salir a convencer a la ciudadanía, al resto y al resto de las fuerzas políticas, lo primero que tiene que hacer el gobierno es tener una posición sólida interna, para después decir, bueno, este es nuestro programa y lo vamos a llevar adelante. Y eso, la verdad que no sabía decirte porque creo que ni dentro del propio frente saben a dónde va a terminar esta interna. Javier, muchas gracias como siempre. Bueno, les mando un abrazo, gracias a ustedes por llamar. El economista Javier Vicens, que políticamente también tiene su propia identidad porque es el presidente del socialismo riocuartense, aliado con Hacemos por Córdoba, el oficialismo cordobés. Así son las cosas.